descripción de las estructuras genitales de 3 hembras del género Calopteroblata. Natalie. Como escucharon, voy a escribir estructuras genitales de hembras, va a ser un poco traumante para algunos, así que los advierto desde ahora. El motivo por el cual hice esto, la verdad no sabía muy bien cómo estructurar la presentación, porque para mí fue un proyecto muy cortito que hice, fue algo que simplemente tenía curiosidad por mirarlas, así que terminé haciendo este trabajo. Después encontré que no era tan fácil y ya me arrepiento un poco, pero bueno. Eh, lo, lo que pasó realmente es que durante mi tesis de pregrado, en el 2019 realizamos unas colectas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los que no saben, la Sierra Nevada de Santa Marta queda en Colombia, aquí en la costa caribe de Colombia. Y pues realizamos las colectas muy cerca a las localidades tipo de Colatero Blata. Y como iba con un grupo de pasaliólogos haciendo unas colectas de ecología de pasalidos, rompimos muchos troncos y había muchas hembras, así que tenía muchos ejemplares, principalmente de esta zona que es muy, muy cercana a la región Cincinnati, la localidad Cincinnati, donde es la localidad tipo de Colateroblata. Y ahí donde está el puntito, ahí queda Cincinnati, estábamos muy cerca, así que fue como interesante tener tanto material de este tipo, de este género, en una zona realmente pequeña. Encontramos 3 especies, las 3 especies de la zona, que era Colateroblata comsa, Adenófora y cilíndrica. Entonces tenía yo el material en el Centro de Colecciones Biológicas de la universidad y me pregunté simplemente si podía identificar las especies y pues un recorderis de Colateroblata. Colateroblata fue descrita por Hibbard en 1919 a partir de ejemplares de la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con Poroblata y Acroporoblata, y es un grupo que se distribuye en las Antillas, así que pero la Sierra Nevada de Santa Marta y Colombia en general tiene la mayor riqueza de este grupo y es un grupo que utiliza mucho las hembras. La verdad, las caracteres externas de las hembras es lo que se ha usado casi desde el inicio. Colateroblata fue escrito con comsa, con un macho y una hembra de comsa. Poroblata fue descrito con una hembra simplemente, que es cilíndrica de hecho, igual a Acroprolata y una ninfa del macho. Así que estos 3 grupos son sinónimos ahora mismo de Colateroblata y eh, aun cuando se tenía información de los machos, aunque no tanta, se utilizan los machos en general, siendo Colateroblata un grupo que se identifica fácilmente con las hembras. Es interesante que no utilicemos caracteres internos. Así que me dije, si lo podemos hacer con los externos, los internos nos están dando información también. Y pues esa fue mi pregunta y de hecho toda mi idea se resumió a podemos identificar especies con la genitalia de las hembras y pues desde Ruth, después de ver a McKitt en 1964, ya se tiene la idea de que sí podemos usarlas, deberíamos poder usarlas. De hecho, Roth utiliza mucho la expresión podríamos, podrían mostrar diferencias específicas, pero no hay la suficiente información para poder realizar estas comparaciones y como que no se ha querido utilizar los caracteres, es como
como llevamos diciendo ya 2 días, una actitud machista para el grupo en solo utilizar caracteres de machos. Así que eh, me dije, pues vamos a intentarlo ya que tengo 3 especies fáciles de identificar que podemos utilizar. Así que realicé la disección del abdomen, corté el abdomen de las hembras eh, y obtuve el complejo valvar, que es esta zona, esta, este pisito donde se agrupan las vasiválvulas. Para dejarlo simple, la estructura de las hembras de las cucarachas, esto es un blaverido, se caracteriza por estas cámaras y las estructuras que estaba poniendo a prueba era el complejo valvar. En otras personas ponen otros autores han puesto la idea del proventículo y otras estructuras, pero en Coleoptera, como son ovovivíparas, ellas tienen muy reducidas estas zonas, son bien, es muy poco las estructuras que encontré en esta zona, aparte de la musculatura que comunica, que conecta los complejos valvares, no había grandes estructuras, las membranas que se encuentran aquí eran muy reducidas y pues quité el abdomen, los puse en hidróxido de sodio al 10% durante hora y media a temperatura ambiente porque aquí tenemos calor todo el día, todo el año, así que solo tuve que dejarlos al sol un rato. Y hice las digestiones. Para empezar, ya tenía información, Maquitrit en el 64, ya había revisado colaterolata o algo cercano que es poroblata. En esa época utilizaban poroblata todavía y tenía este esquema para guiarme y empezar a identificar cosas. Como primero realicé la de Comsa, este es el macho de Comsa y es un muy bonito macho, pero lo que necesitábamos era una hembra. Estas hembras son muy difíciles de colectar porque mis compañeros las partían todas, así que porque usamos muchas las hachas, así que estas como las que estaban en mejor estado y la digestión de hecho la realicé con ejemplares ya con el abdomen cortado porque no había de otra. Si podemos compararla con Maquitri, vemos una estructura con este brazo, esta proyección dorsal del valvífer 1 se sigue presentando, está presente y las piezas cruzadas o crosspie presentes de forma muy similar, un poco más pequeño, pero hay que tener en cuenta que fue una ilustración. En esta estructura que cruza de los brazos del valvífer encontramos una diferencia porque tenemos esta franja esclerosada y tenemos lo que considero la placa de la espermatoeca con estas dos esclerotizaciones bilobuladas que realmente desafortunadamente Maquitrit no vio, considerando que Maquitrit hacía una revisión mucho más muscular. Probablemente por eso no logró mostrar esta placa, pero bueno. Eh, era, eran muy musculares, la verdad, demoraron hora y media y principalmente Comsa, que era muy robusta, demoró mucho más. Así que esto fue el primer resultado con Comsa. El paraprocto, desafortunadamente Maquitrit no nos lo mostró, pero bueno. Una cosa que se mantuvo es que para Adenófora también teníamos esta mácula apical. Adenófora fue mucho menos esclerosada, menos oscura, menos robusta la estructura,
si vemos la proyección dorsal del valvífer es distinta, la forma en la que se proyecta, las piezas cruzadas también son distintas. La placa de la espermateca, de hecho, en lugar de ser dos zonas bilobuladas, dos estructuras, es completamente continuo y solo era una franja. Eh, Cabe resaltar que adenófora también eran más, junto a cilíndricas, son más cilíndricas, de hecho, y la forma en la que se agrupaba, se plegaba la espermateca era distinta, así que eso también fue otra cuestión que nos surgió. Y como último tenemos a cilíndrica, para los que no sepan, cilíndrica de hecho se consideró primero como poroblata, así que era la que más probablemente debía asemejar a la que nos mostraba McKittrick. Y pues, de hecho, sí, cuando realicé la digestión, como pueden ver, las piezas cruzadas mucho más alargadas, es mucho más cercana a esta estructura de la proyección dorsal del valvífer era mucho más cercana, aun cuando algunas veces me pongo a delidar y tal vez pienso, oh, ¿será que se parece más a Comsa? Pero también recuerdo en esos momentos que esta franja cruzada, en, eh, a diferencia de las otras dos especies, era la única que presentaba una separación de los dos brazos de los valvíferos. Esta zona estaba rota, o sea, no había una continuidad en la membrana, a diferencia de los otros dos grupos, que es los dos otros géneros que sí tenían esto, y la estructura donde de esta zona a la musculatura era lineal, los otros grupos realmente no presentaban esta musculatura tan marcada y los paraprotos alcanzaban el margen posterior mucho más delgado, así que me recordaba mucho más a McKittrick. Entonces dije, probablemente la que nos describió McKittrick era una poroblata, como poroblata, era colaterolata cilíndrica. Si notaron, los tres géneros presentan esta mácula, los tres especies presentan esta mácula apical, varía significativamente, la verdad es que los paraprotos fueron bien diversos en las tres especies, así que aun cuando diría que la mácula apical, la presencia de las dos máculas sería un carácter del género, la variación en esta estructura es bastante amplia, así que nos podría estar dando información aparte de los paratergitos, porque los paratergitos fueron lo que más información nos dio para separar para como lo que más resalta como la diferencia entre las tres especies. eh, los paraprotos fueron los que también nos dio mucha información y la lámina de la espermática fue muy significativa porque si ven en cilíndrica, de hecho no se llega a ver ningún esclerito en esta estructura. No hay ni una franja, ni están las dos zonas bilobuladas, así que eh, este puede ser uno de los caracteres significativos, al menos para este grupo. Cuando estaba haciendo esto, también me puse a ver si había alguna relación con los machos. Tengo dos machos, pero no alcancé a hacer la digestión. Tengo un adenóforo y un colateroblata. Y si podemos ver colateroblata, que es esto de arriba, eh, eh, que es esta de abajo, lo siento, eh, presenta un gancho mucho más estructurado, mucho más grueso. Así que hay que ver realmente cómo se están relacionando estas estructuras, porque si recuerdan colateroblata en las hembras de colateroblata comsta,
son más robustas, y si el macho está teniendo una estructura más robusta de igual forma, eh, probablemente se están presentando, es una relación que deben tener entre los dos, así que hay que reevaluar cómo se están relacionando estas estructuras. La verdad, realicé una revisión y no sé si es porque no alcancé a ver mucho, pero no encontré como esa que se relacionen las dos estructuras, pero creo que sería un muy bonito trabajo realizarlo, cómo se relacionan esas estructuras tanto en machos como en hembras, y para poder determinar qué relación pueden estar teniendo. Y si ven a Enófora, que es mucho más delicada en la hembra, de igual forma lo es en el macho. Eh, Adicionalmente me dije, pero es cierto que sí me está dando información, porque pues yo dudo demasiado, y pues me surgió un nuevo ejemplar, surgió de unas colectas que se realizaron el año pasado, que me llegaron al laboratorio, y pues cuando lo estaba revisando dije, pues, oh, eso es cilíndrica, no hay que preocuparse. Pero cuando realicé la revisión en el estéreo, vi que no tenía el ala posterior, que aun cuando tenía esta termina triangular, que es bien característica de cilíndrica, no tenía ala posterior. Así que yo dije, pues rayos, me va a tocar escribir otra especie, no quiero, pero, y dije, pues miremosle las estructuras genitales para ver si hay más información, y sí, desafortunadamente para mí, en las estructuras genitales también había diferencias entre esta y cilíndrica, eh, eh, como es este paraprocto, que es completamente dividido, no está unida esta parte anterior, que es la proyección dorsal del valvífer, o lo que creo yo. Eh, las piezas cruzadas son mucho más alargadas. La espermateca se parece bastante a la enófora. Es bien interesante porque aquí se parecen a enófora. Los paraproctos me recuerdan mucho más a Comsa, pero Comsa, la mácula apical es mucho más pequeña y más cónica, y esta margen anterior es más robusto. Así que definitivamente tenemos las pruebas, los datos suficientes para decir que tenemos otra especie nueva en la colección en la Sierra Nevada de Santa Marta, con lo cual alcanza las 5 especies en el macizo, eh, siendo uno de los puntos con mayor diversidad de Coleoptera. Es bien interesante porque hay países donde no se ha reportado. En las Antillas hay una o dos especies por isla, por país, y pues en la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos 5, tal vez porque tenemos más muestreos, pero también que el grado de endemismo de la zona nos puede estar causando esto. Y bueno, pero cuando estaba haciendo la revisión, me puse a ver que realmente no es tan raro hacerlo. Muchos han descrito estructuras, pero es muy disperso, son muy pocos. En Anapleptide, hace poco Xu y colaboradores realizaron una revisión de Anapleptides en China, y pues afortunadamente nos dieron información de las hembras. En Blaveridea Tatsuyuki, Anizuki, como sea que se pronuncie, nos mostraron, hizo descripciones de varios grupos, de varios géneros, de hecho, para Blateride Bones en 2010 y Grand Colas en el 92. De hecho, para Blateride también he visto muestras de cestoblata y me está dando un resultado muy similar, de que los paratergitos en derechos, si no me equivoco, están dando información para separar especies, así que de hecho por ahí surgió la idea
trabajo y para la tele de Pláncolas en 2004. Son pocos registros, son registros en los que simplemente describen la especie y agregan los caracteres de las hembras. eh, Así que realmente no se ha utilizado en gran medida para la identificación de especies. Pero lo que sí encontré es que en Cryptocercus sí se utiliza la genitalia de las hembras para la identificación de especies. Así que, como conclusión, podemos identificar especies con genitalia de hembras y lo único que tengo que quitarlo, cambiarle a Rod es que la genitalia de las hembras sí muestran diferencias específicas y sí nos están dando información. Así que, por favor, revisen y describan hembras. Eh, Eso es todo. Eh, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Creo que fui muy dispersa en mi presentación, así que espero sus preguntas. Agradecimientos al semillero Anánuga, que siempre están ahí apoyando que yo haga mis locuras. Las colectas que se realizaron fue financiada por la Vicerrectoría de Investigación para mi proyecto de tesis de pregrado, así que también agradecemos por darnos información de tener colesterolatas después de un siglo de no haber sido colectadas. Y a Julio, que me ayudó también a seguir con la idea. Y bueno, a, a al profe Larry también, que dijo, pues hazlo, así que también se le agradece. Eso es todo. Gracias. Si tienen preguntas. Ok, muchísimas gracias, Natalie. Empezamos sesión de preguntas. Adelante, Reinier. Hola Natalie, gracias por tu presentación y felicidades por tu trabajo. Te tengo una duda. Cuando estabas poniendo el mapa de distribución del grupo al inicio de tu presentación, vi que Cuba no estaba marcada. ¿Qué? Y vi que Cuba no está marcada. O sea, que no hay Cierto. ejemplar, que no está el grupo en Cuba. Y se me hace interesante porque mirándolo así, eso podría ser la distribución del grupo podría estar dada perfectamente por Garlandia. Y se me hace extraño entonces que en Cuba no hubiese. ¿A qué crees que podría deberse eso? O si sabes a qué podría deberse. La verdad es bien raro. Pero, Ujú. ¿cuál es la altitud máxima en Cuba? No, muy poquito. O sea, creo que lo más alto es el pico turquino que tiene unos 1900 o algo así. A ver, Ok, te bueno, voy a decir. la verdad no tengo idea. Y es bien raro porque Esteban Gutiérrez trabaja allá y que no Sí, tenga pero registros es bien raro. 1974 metros. Exactamente. Sí, bueno, colaterolata, no sé si es por una falta de registro altitudinal, pero lo más abajo que la hemos que se ha registrado es 700 metros. Mm, Y eso en la zona andina. Es bien raro interesante. porque si tienen un movimiento antillano, porque no se registran abajo. Es un grupo bien interesante, la verdad, porque Ujú. debería tener una distribución a bajas altitudes, pero de hecho aquí en mi región precisamente nada más llega hasta los 700, que no llega más abajo, y si se distribuyen por islas, es bien raro que no lleguen tan abajo, así que si te soy sincera, no lo entiendo. Sí, porque es que se me hace como que se saltaron Cuba y se fueron para la Florida. Entonces, Sí, está interesante. Quizás la especie estuvo y se extinguió, quién sabe, o quizás sí esté, ¿eh? A pesar de que Esteban sí. esté en Cuba, Cuba falta muchísimo estudio en cucarachas, verdaderamente. Esteban ha hecho lo que puede, pero es Ah, una sola persona. también algo que sí he notado es que son muy propensas, parece que se ven afectadas fácilmente, la verdad. Mm, En la zona donde yo estaba era un bosque bien conservado y la abundancia era drástica. Los adenóforos fueron casi una plaga. mm. Eh, Uno partía un tronco y ahí estaban, mis compañeros ya estaban hartos de darme cucarachas. Así que
creo que son muy sensibles a las acciones antrópicas, así que tal vez eso pueda explicar un poco la situación, Y pero sí falta estudio. claro. Y lo otro es que el grupo las hembras por lo menos son barrenadores de madera, ¿no? Sí. Ujú. Eso podría tener mucha influencia también quizás por las especies de planta que ocupan. Y quizás en Cuba no esté, o sea, ¿en qué las has encontrado? ¿Tienes idea en qué tipo de plantas? Troncos. Es otra cosa interesante porque si notas en Estados Unidos, en Norteamérica, compartirían zonas con Cryptocercus, Ujú, así que aquí abajo compartirían zona con los lamproblátidos y, ujú, y están hacia arriba donde no están los lamproblatos. Así ujú, que probablemente parece un grupo bastante sensible a mi parecer. También están en bromelias, pero ujú, lo que yo encontré es que los machos estaban algunas veces en bromelia, las hembras siempre estaban en sus casitas, en tunelcitos, o abajo del tronco o dentro del tronco. Porque ok, algunos utilizaban los troncos con cavidades de pasálido, si no me equivoco, ujú. que y los utilizaban como casas, así que ellos se encontraban ahí. Como ellas no le hacen daño a nadie, la dejaban, me imagino. No, pero los pasaridos no estaban ahí. Estaban ellas, pero no estaban los pasaridos. Ya se habían ido lo que fuese que viviese ahí en ese tronco. Así que, bueno, Ok, Natalie, gracias. ¿alguna otra pregunta? Si no entendieron algo, también me pueden preguntar porque Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien? Yo tengo una pequeña duda. En tu mapa de distribución, donde hiciste las colectas, ¿hubo diferencia en cuanto a las vertientes? O sea, que mm, encontraras un bicho de un lado, otro bicho del otro bicho del otro, o en un gradiente altitudinal. no. Comsa estaba más arriba, Comsa solo la encontraba aquí en San Lorenzo y en La Tagua, pero, pero adenóforas las encontré mucho más hacia este lado. Cilíndrica, de hecho, es bien interesante porque cilíndrica solo encontramos hembras y, y una población. Son mucho menores en cantidad de individuos. Así que es bien singular porque aquí en Bellavista estaban en la misma zona las tres especies, toditas tres están juntas, viven juntas, comparten zonas, comparten el hábitat. Así que yo tenía la duda de, ¿realmente son especies distintas? Están muy juntitas y, y pues solo me aparecen datos de que sí, de que son bien distintas. Así que no encontré diferencias en las vertientes, la verdad son zonas relativamente cercanas, así que las tres podían estar en, en zonas, en una zona o podía haber solo una en una localidad, así que eso sí que Adenofora se ve que tiene como mayor disposición, mayor estabilidad, es una población muy grande a comparación de las otras dos. Eh, eh, si eso responde. Sí. ¿Y tu nueva especie en dónde se distribuye? Ah, ella. La verdad no me han dado las coordenadas, porque yo no estaba, pero estaba por allá, más al sur. Estaba Oh, más al suroccidente, si no me equivoco. Zonas no habían sido colectadas, son de un proyecto muy reciente que nos permitió acceder a la zona y que no tiene conexión no tiene casi conexión eh, la Sierra Nevada de Santa Marta es triangular, aunque yo la veo como es un macizo triangular y el norte se diferencia bastante
impacte en sus condiciones climáticas del occidente, así que eso fue otra cosa que puede estar causando, que pudo derivar en esta diferenciación. Ok, muchas gracias.